Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. Es una de las epístolas generales escritas por el hermano del Señor. Santiago, el hermano del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 17. Yo no sé si usted ha estado viendo noticias últimamente. Yo estoy muy desconcertado con todo lo que ha estado pasando en el país. Mucha corrupción a todo nivel. A mí lo que lo máximo es que la persona de la fiscalía encargado de investigar los corruptos resultó el más corrupto de todos. Y yo creo que de acuerdo a lo que estamos viendo, al parecer como que el pensamiento de los malvados de que todo el mundo tiene su precio se está cumpliendo en este país. Pero así el panorama no sea muy alentador para nosotros. Nosotros tenemos una esperanza segura en Cristo. Y la iglesia tiene que marcar la diferencia. Amén. Porque si el país es corrupto, la iglesia no puede ser corrupta. Los que hacemos parte de la iglesia, los que profesamos una fe, tenemos que marcar la diferencia. Dígale al que tiene a su lado, hay que marcar la diferencia. Porque lo que dice la gente, lo que dicen los analistas, es que vivimos en una sociedad corrupta. Puede que no todo el mundo haya recibido sobornos de Odebrecht, pero vivimos en una sociedad corrupta donde compramos y chiviados, donde le pagamos al funcionario público para que nos haga el favor, donde las cosas se manejan debajo de la mesa. No se es claro, no se es honesto, no se habla de frente. La gente habla por detrás. Eso también es corrupción. No se confrontan las situaciones, no se confrontan las personas. Vivimos en una sociedad corrupta, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Deberíamos marcar la diferencia. Digan amén. Un día a una persona que vendía CDs chiviados y venía a la iglesia, le dije, hermano, ¿usted qué hace vendiendo CDs chiviados en la calle? Y me dice, es que no hay otra forma de ganarme la vida. La misma filosofía del narcotraficante que cree que la única manera de ganar dinero es a través del narcotráfico. Una cosa es que usted quiera enriquecerse rápidamente, pero usted no puede pretender vivir su vida haciendo cosas corruptas para enriquecerse y creer que nada va a pasar. Diga, la desobediencia trae su consecuencia. Dígalo nuevamente, la desobediencia trae su consecuencia. Y por tercera vez, la desobediencia trae su consecuencia. Y vemos cómo terminan las personas que desobedecen. ¿Usted cree que el exministro de Transporte, que el gerente de la campaña presidencial y todos los que están involucrados en escándalos de corrupción, las mismas personas de la Corte Suprema, alguna vez pensaron que los iban a denunciar? Se creían inmunes, pero como ante Dios no hay nada oculto.
y Dios saca las cosas a la luz. Y por ahí me mandaron una imagen que dice, el silencio de las armas permitieron escuchar el ruido de la corrupción. Y aunque las noticias no son muy halagadoras, no es que esto se vea ahorita, esto es algo de años que hoy en día salió a la luz. ¿Por qué? Porque Dios quiere una nueva Colombia. Amén. Y así como Dios quiere hacer algo nuevo en Colombia, pues Dios saca las cosas a la luz para que hayan cambios en nuestro país. Yo me acuerdo hace muchos años cuando descubrieron el SIDA, ¿se acuerdan? Entonces yo me acuerdo que muchas amigas de mi mamá en los costureros dijeron, qué bendición el SIDA, porque los hombres van a dejar de ser infieles. ¿Y eso solucionó el problema? No. ¿Por qué? Porque es que el problema está en el corazón. Amén. Cuando cambia el corazón, cambian las acciones. Amén. No podemos pretender que hayan acciones diferentes cuando los corazones están endurecidos. Entonces Santiago 4:17, ¿qué dice? Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Volvámoslo a leer. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Por tercera vez. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Háblanos, Señor, como tú sabes hacerlo. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la predicación es marcar la diferencia. Marca la diferencia. Dígale a que tiene a su lado. Hay que marcar la diferencia. Si todo el mundo alrededor de nosotros es mentiroso, nosotros no tenemos por qué ser mentirosos. Si la gente hace cosas indebidas, yo tengo la potestad de decidir no hacerlo. Yo no estoy obligado. Y cuando soy un hijo de Dios y creo que Dios es poderoso, Dios me ayuda. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Porque si usted es de los que piensa que las cosas solo funcionan haciendo lo indebido, usted es una persona que aún no ha renovado su manera de pensar. Y la Biblia dice en Romanos 12 que cuando nosotros nos acercamos a Dios, el Señor renueva nuestra manera de pensar. Renueva nuestros pensamientos para entonces comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Muy bien. El título de la predicación es Marca la diferencia y tiene que ver con lo que es la ética cristiana. No deberíamos hablar de ética cristiana porque si somos cristianos deberíamos ser personas éticas en todos nuestros asuntos, pero voy a hablarles de esto como para que ustedes tengan cultura general. Entonces, cuando hablamos de la ética cristiana, en las escuelas filosóficas de ética están las que enseñan que el sumo bien solamente proviene del bienestar o felicidad del individuo o al procurar la felicidad de la comunidad, del Estado o de la sociedad. Por ejemplo, los epicúreos enseñaban que el sumo bien se alcanzaba por medio del placer. El hedonismo enseñaba que el sumo bien venía del placer físico y el goce sexual. Fueron los griegos quienes enseñaban que el sumo bien se alcanzaba por medio de la perfección del cuerpo y de la personalidad y de la perfección mental. Por otro lado está el altruismo, que enseña que el sumo bien se alcanza buscando la felicidad de los demás a expensas de la felicidad propia. Y el utilitarismo enseña que el sumo bien radica en la felicidad de la comunidad. Y vámonos para Mateo capítulo 7, versículo 12, y ustedes lo van a ubicar ahí en la diapositiva. ¿Y qué dice? Leámoslo todos juntos. ¿Qué dice? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. ¿Cómo se llama ese texto? ¿Alguno lo recuerda cómo se llama ese texto? Se llama la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Así que en todo traten ustedes a los demás tal
y cómo quieren que ellos los traten a ustedes. Esa es la clave de la ley de la reciprocidad. ¿Quieres tratar bien a la gente? Tú vas a ser tratado bien siempre y cuando tú trates bien a la gente. De la medida, en la medida como tú te comportes con los demás, así vas a ser tratado tú. Porque todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a recoger. Amén. ¿Quieres ser respetado? Respeta. ¿Quieres ser amado? Ama. ¿Quieres ser tratado con honestidad? Sé honesto. ¿No te gusta la mentira? No mientas. No engañes si no quieres ser engañado. Esa es la regla de oro. Se dice que la iglesia latinoamericana hoy en día ha crecido mucho más de manera exponencial comparada con la iglesia de hace 30 años. Hay mega iglesias en todo el mundo y en toda Latinoamérica. Pero hoy en día la iglesia es menos influyente que antes. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia no viva la fe, pues termina la iglesia siendo como todo el mundo. Y nosotros no podemos ser como todo el mundo. Amén. Nosotros, la Biblia dice que nosotros somos la luz de un mundo que está en oscuridad y la sal de un mundo insípido. Amén, iglesia. Cristo es el código ético más elevado, es el sistema moral que representa en su lado práctico la cristiandad, por la forma de llevarlo a la realidad en la vida privada, social y pública. Dice el pastor Darío, pero vamos a mirar el versículo 13 y 14 de Mateo 7, como está allí en la imagen, habla de las dos puertas. ¿Y cuáles son las dos puertas? La puerta estrecha y la puerta ancha. ¿Ha conocido usted puertas estrechas en su vida? ¿Y ha conocido usted puertas anchas? Miren lo que dice el texto. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. La puerta ancha, ¿conoce usted alguna puerta ancha? ¿Ha pasado usted por alguna puerta ancha? ¿Qué es la puerta ancha? El soborno es la puerta ancha. ¿Qué es la puerta ancha? La mentira, el engaño, la inmoralidad. Esa es la puerta ancha. Lo fácil. Dice, pero la puerta ancha nos lleva ¿hacia dónde? A la destrucción. Y dice que el camino es espacioso por esa puerta. Y que muchos entran por ella. Pero ¿qué dice después? Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Dígale al que tiene a su lado, hay que marcar la diferencia. Hay que marcar la diferencia. El pastor Darío dice, todo se revalúa, se devalúa o perece, pero el cristianismo permanece. La ética cristiana en la práctica es la manifestación de la gracia sobre sus redimidos. Es decir, si el hombre ha sido justificado delante de Dios por medio de la fe, éste debe convivir de una manera justa con quienes lo rodean. ¿Cuál es la definición de ética? Ética viene de una palabra griega que significa carácter. La moral proviene del latín mores, que significa hábitos o costumbres. Estas dos se relacionan entre sí. La filosofía moral trata acerca de la conducta correcta, del deber ético, de la virtud. El sumum bonum o el sumo bien o el supremo bien hacia el cual todos nos dirigimos. Entendemos como ética cristiana el bien supremo y la moralidad más elevada que solo puede provenir de la sumisión a la voluntad de Dios, tal como se revela en las Sagradas Escrituras. Una ética es una norma de carácter y la norma de Dios para nosotros es Jesús. Filipenses 2:5, que dice, la actitud de ustedes debe ser
como la de Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Como la de Cristo Jesús. Ayer estábamos en reunión de directores de ministerio en la iglesia, antes del ayuno, y Juan Carlos en el devocional nos hacía la pregunta de que ¿cuál era nuestra meta? Y todos dimos nuestras respuestas bien evangélicas. Y diga conmigo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque todos tenemos muy buenas intenciones. Todos tenemos muy buenas intenciones. Pero la vida no se nos puede quedar simplemente en buenas intenciones. ¿Qué dice la Biblia? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y la Biblia nos capacita para obrar correctamente. De hecho, la Biblia es el manual del fabricante. Solamente podemos vivir de manera correcta ante los ojos de Dios bajo una ética cristiana siguiendo los preceptos bíblicos. Amén. Y es imposible, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo no puedo, solo no puedes, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así la oscuridad sea inmensa, una pequeña luz marca la diferencia. Porque en medio de la oscuridad, una luz muy pequeña se distingue en medio de las tinieblas. Y la Biblia dice que usted y yo somos luz en el Señor y debemos vivir como hijos de luz. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús. En primera de Pedro 2:21, Jesús nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pasos. Y en primera de Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Cada vida cristiana debe traer de manera implícita el mensaje de Cristo. Nuestra vida debe ser una norma de vida a seguir. San Agustín, no creo que fue San Francisco de Asís, dijo, prediquen todo el tiempo y si es necesario, hablen. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Qué bueno que la vida de cada uno de nosotros fuera un ejemplo a seguir, porque marcamos la diferencia. Primera de Timoteo 4:12. Y hay algunos que dicen, no, pero es que yo soy muy joven, yo todavía no tengo edad suficiente para marcar la diferencia en medio de un mundo hostil frente a las cosas de Dios. E inclusive en algún momento se llegó a decir que para los cristianos las universidades era el cementerio de los cristianos. Porque mientras estaban en la iglesia los jóvenes estaban muy bien, pero entran a la universidad y se pierden. Eso no puede pasar con los jóvenes de esta iglesia. Porque los jóvenes de esta iglesia reciben en la iglesia, ¿para qué? Para que vayan a iluminar el mundo que está en tinieblas. Hacer sal en un mundo insípido. Y respetando la individualidad de cada joven y sus gustos, marcar la diferencia. Amén. A eso nos llama el Señor. No es que usted tenga que vivir con una máscara en la iglesia y una máscara por fuera de la iglesia. No, usted sigue siendo la misma persona. El mismo apóstol Pablo dice, me he hecho a muchos para ganar a mayor número. Estuvo entre muchos que no seguían a Cristo, pero él marcaba la diferencia en su conducta y por eso muchos lo siguieron. Yo fui un joven que en la adolescencia estuve influenciado por cosas muy negativas. Llegué a caer lo más bajo que pude. Estuve involucrado en música satánica, estuve involucrado en satanismo, experimenté cosas horribles, casi no salgo de ahí. Eso me llevó a la depresión, a la violencia, a pensamientos de suicidio. Y fui influenciado por falta de carácter por muchas personas que me guiaron a cosas indebidas. Pero un día tomé la decisión de caminar con Cristo. Me paré en la brecha y dije, no más. Muchos se vinieron encima, me trataron de evangélico, de aleluya, se burlaron de mí,
pero yo permanecí firme y yo estaba siendo liderado por personas que me influenciaban hacia cosas negativas, pero cuando yo tomé la decisión de ser diferente, otros me siguieron a mí. Hoy en día muchas personas necesitan modelos diferentes, porque es triste decirlo, pero aquellos que tenemos la potestad de marcar la diferencia, estamos dormidos y estamos callados cuando esta sociedad necesita que la luz brille, no que la luz esté escondida debajo de una canasta, sino que la luz esté en una montaña iluminando las tinieblas de nuestra ciudad. Amén, iglesia. Amén. Entonces dígale al que tiene a su lado, hay que marcar la diferencia. ¿Y qué dice Primera de Timoteo 4, versículo 12? Y esto es para los jóvenes. ¿Dónde están los TMTs? Muy bien, léanlo por favor, jóvenes. ¿Qué dice? Diga, ¿qué dice entonces? 4:12. Que nadie te menosprecie por ser joven. Y los TMTs dicen, amén. Nadie tiene por qué menospreciarte a ti por ser joven. Ustedes tienen una gran responsabilidad en esta sociedad. Que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Qué dice después? Al contrario, que los creyentes, es decir, todos nosotros, los creyentes, vean en ustedes jóvenes un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Dar ejemplo no es para los viejitos. Cuando hemos recibido tanto de Dios, Dios también nos llama a dar ejemplo, no importa la edad que tengamos. Amén, iglesia. Dígale al que tiene a su lado, iglesia. Y vamos a ver rápidamente cómo marcar la diferencia en medio de un mundo que está en tinieblas. Rápidamente vamos a mirar Romanos 6:4 dice: por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Cómo marcamos la diferencia? Dando testimonio de una vida nueva. La gente que nos ha conocido tiene que ver en nosotros una vida ¿qué? Nueva. Una vida diferente, una vida nueva. Si antes eras vulgar, ya no. Si antes eras ladrón, ya no eres ladrón. Si antes eras mentiroso, ya no lo eres. Si antes eras corrupto, ya no lo eres. Si antes criticabas, ya no criticas. Si antes peleabas, ya no peleas. Si antes eras amargado, ya no lo eres. Eso marca la diferencia. Amén. Dígale al que tiene a su lado, hay que marcar la diferencia. Es muy sencillo viviendo la fe. ¿Cómo más marcamos la diferencia? Siendo sal y luz. Bueno, vámonos para Mateo 5, versículo 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16, ¿qué dice? Ustedes son, vámonos desde el 13, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes
y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, punto número uno, ¿cómo marcamos la diferencia? Dando testimonio de una vida nueva. ¿Y cómo más? Siendo sal y luz. Sal en un mundo insípido y luz en un mundo que está en tinieblas. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Vamos a mirarlo. Segunda de Corintios 5:20. Siendo embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Una persona que representa un país, que representa una nación. Cuando usted va en representación de algo, ¿qué pasa? Usted va, por ejemplo, en representación de Casarroca, es decir, que su conducta, sus palabras, pues están representando una iglesia. Usted va en representación de una ciudad, usted va en representación de una institución, usted va en representación de algo, lo que usted diga compromete la institución que usted está representando. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Segunda de Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Hay algo que en algún momento nosotros decimos es injusto. Es decir, cuando una persona tiene un mal testimonio y eso afecta a toda la iglesia y nosotros decimos eso es injusto. Y la gente dice, mire, este es de Casa sobre la Roca, así son todos cristianos. Y usted dice, eso es injusto, porque usted no conoce a los otros cristianos. Tal vez esa persona no es cristiana, va a la iglesia, pero no es cristiano. Pero ¿sabe una cosa? Puede ser injusto, pero desafortunadamente cuando una persona tiene un mal testimonio con respecto a su vida, eso nos afecta a todos. Usted cuando ha dicho, mire, ese es católico, porque actuó incorrectamente. Pero si venimos a una iglesia como la nuestra, la gente dice, vea, ese es cristiano. Yo me acuerdo, yo vivía en la casa de mi abuela. Ella era hipercatólica. Me atacaba por yo venir a esta iglesia. Y habían situaciones en donde mi abuela me exasperaba y yo me le ponía serio y me decía, usted no es cristiano, pues. ¿Cuántas veces nos vamos a enfrentar a situaciones como esas? Porque somos firmes en nuestro carácter. Pero una cosa es enfrentarnos a situaciones como estas y otra cosa es que nosotros seamos mal testimonio. Y por más que usted crea que nadie lo está viendo, Dios lo está viendo. Y lo que se hace en secreto, tarde o temprano, se deja ver. Y Dios no tiene la culpa, pero muchas veces por nuestras malas actitudes podemos ser piedra de tropiezo para que otras personas se acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos dando un testimonio digno de lo que el Señor nos ha dicho que somos. Somos sus embajadores. Dígale al que tiene a su lado, somos embajadores de Cristo. Un día tuve una dificultad. Nosotros tenemos un vecino que no nos quiere. Cuando nosotros llegamos aquí todo estaba muy tranquilo y nosotros llegamos todo tranquilo y nosotros llegamos, imagínense, llegamos todo este mundo de gente. Construimos una iglesia, empezamos a entrar y a salir carros, pues todo se perturbó y empezamos a tener dificultades con el vecino. Hemos tratado de manejar las cosas de la mejor manera para en lo posible no molestarlo. Y Dios lo sabe que es así. Un día yo salí de acá y el Señor me paró
y empezó a pegarle al carro y me incitó para que yo me bajara del carro. ¿Usted qué cree que yo iba a hacer? ¿Qué me vino a la mente? Le pego un golpe, me subo al carro y no pasó nada. Pensé yo. Dije, ya. O sea, eso fue como la gota que rebosó la copa. ¿A usted le ha pasado eso? Hasta que llega un momento en que usted, como el profesor Girafales, ¡tra! Y yo estaba así. Y yo llegué, inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, cuidadito. Entonces me fui. Llegué a la carretera y yo dije, Señor, por favor, ayúdame, yo lo bendigo, Dios mío. Y me puse a pensar, imagínese, el pastor de casa sobre la roca. Tal vez lo puede hacer cualquier otra persona, o sea, no estoy diciendo que eso sea lo adecuado. No, estoy diciendo en medio de una debilidad de una persona puede pegarle a otra y listo, se enfrentaron y ya. El pastor de casa sobre la roca, quien representa un colegio cristiano. Miren los niños, dele duro, dele duro. Hugo Camelo sacándome en su periódico virtual una foto con el ojo colorado. Hay situaciones y hay lugares y hay espacios donde no es que nosotros no podamos estar y no podamos hacer cosas, sino que tenemos que ser testimonio y tenemos que entender que hay personas que tienen una conciencia débil y podemos ser piedra de tropiezo para ellos. En alguna oportunidad estábamos en una reunión del Ministerio de Casados, nos invitaron a la celebración del Día de la Madre al Club de Bolos, fuimos unas parejas allá, había música en vivo, un ambiente muy agradable, unos estaban escuchando la música en un salón, las señoras estaban sentadas en una mesa, los hombres nos fuimos, había unas mesas de billar en el Club de Bolos y los hombres estaban allí y de pronto llegó el mesero y dijo, ¿qué van a tomar? Ese día estaba haciendo calor y algunos dijeron, yo una cerveza, otros una gaseosa. Yo tenía una sed y yo dije, qué rico tomarme una cerveza. Dije, no. Y listo. Ellos siguieron jugando. Yo me tomé una gaseosa. Mientras estábamos jugando, conocí una persona que era esposo de una de las señoras del Ministerio de Casados. Todos se fueron y quedamos los dos jugando. ¿Saben qué me contó? Que él estaba en Alcohólicos Anónimos y que estaba en un tratamiento porque llevaba 30 años tomando trago y que había sido muy difícil para salir de ahí. ¿Usted se imagina donde yo me haya pedido una cerveza en ese espacio? ¿Qué le estoy diciendo a la persona que está luchando con el alcohol? Que eso no tiene problema. Puede que a mí no me afecte el tomarme la cerveza, pero a ese señor le puede afectar y yo puedo ser piedra de tropiezo para esa conciencia que es débil. Si entendemos lo que estamos hablando, si no entendemos o no. Entonces, no se le olvide que usted es embajador de Cristo. ¿Qué tiene cuidado? Somos embajadores de Cristo. Juan Carlos se baja del carro y una persona lo ve y lo conoce y ¿qué va a decir? El líder del ministerio de oración de la iglesia. No va a decir Juan Carlos León Sierra. Ven a Héctor y la gente dice, ay, miran a Héctor. No, miran al muchacho que trabaja en la iglesia en la administración de casa sobre la roca. No me van a ver a mí, van a decir, miren a Jorge Enrique Zuluaga Toro con su esposa Lina María Velasco Montes, el pastor de casa sobre la roca.
Cuando vean a María Paula, no van a decir, ay, miren a Mapi. No, van a decir María Paula, la niña que canta en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Miren lo delicado que es. Terminamos siendo nosotros como iglesia figuras públicas. Por eso dice la Biblia en Génesis que el Señor hará famoso nuestro nombre. Porque como somos embajadores de Cristo, al lugar donde vayamos, alguna persona nos va a reconocer y no podemos dejar mal el nombre del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a mirar cómo marcar la diferencia de las Tesalonicenses 4, versículo 1, que dice en la imagen, dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. ¿Cómo marcamos la diferencia? Viviendo para agradar a Dios. Dígale al que tiene a su lado, debemos vivir para agradar a Dios. No vivimos para agradar a la gente, vivimos para agradar a Dios. Un día estaban en unas fiestas de Armenia, y había un camión que estaba, una tractomula que estaba ofreciendo aguardiente cristal. Y estaban unas niñas, camisetas blancas, aguardiente cristal. Y estaba la gobernación. Era una publicidad y habían empleados de la gobernación. Y habían unas personas que servían en Roca Kids, pues no con la camiseta aguardiente cristal, pero estaban en el camión. Y no estaban borrachos, no estaban haciendo nada indebido, pero estaban en el camión donde estaban las niñas con la camiseta ombliguera ofreciendo aguardiente. Imagínese usted trae a sus niños a iglesia infantil y se encuentra que le reciban a usted su niño en iglesia infantil, el que estaba en el camión, que estaba promocionando aguardiente cristal. Puede que usted diga, eso son bobadas. Eso no son bobadas. Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos. La Biblia dice que tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros y debemos marcar la diferencia. Quinto, Colosenses 1, versículo 11. Colosenses 1, versículo 11 y 12, ¿qué dice? Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. ¿Cómo marcamos la diferencia? Permaneciendo victoriosos en medio de la tentación y la tribulación. Vamos a ser tentados muchas veces, sí. Vamos a tener dificultades, sí. Pero el Señor dice, confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Primera de Pedro 3, versículo 3 al 4. Primera de Pedro 3, versículo 3 al 4. Leámoslo, por favor. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces algunos leen el texto fuera del contexto y dicen que no es importante para las mujeres que se arreglen. Eso no dice el texto. Lo que el texto dice es que lo más importante no es lo externo. Mujeres, no existen mujeres feas,
sino mal arregladas. Digan amén las mujeres. Gracias a Dios ahora hay aretes de todos los precios. Hay colgandejos de lo que quieran. Y hay muchas maneras como las mujeres pueden estar vestidas lindas, vestidas dignamente. Y la mujer casada tiene que arreglarse para su esposo. Digan amén los esposos. Porque hay mujeres que ya se casaron, entonces no, ya tengo esposo. Entonces viven como un rejo. Parecen una escoba con falda. Cuando deberían mantener hermosas. ¿Por qué? Porque hay muchas afuera que se arreglan muy bonitas. Y como dice Proverbios 31, y debe ser la posición de nosotros como hombres frente a nuestra esposa, mas tú la superas a todas. Amén. Entonces, mujeres, bien arregladitas, bien bonitas para sus esposos. Y las mujeres solteras, vivan bonitas para el Señor. Amén. Bien puestecitas, bien arregladitas. Amén. Muy bien. Entendiendo que lo más importante no es lo de afuera, sino lo de adentro. Dígale al que tiene a su lado, hay que marcar la diferencia. Y no podemos vivir del que dirán, sino más bien velar por la belleza interior. Ay, yo no me voy a poner esta camisa, no me voy a poner esta blusa, porque esta blusa me la puse hace un año y fulanita va a ir hoy a la iglesia. ¿De qué le importa? Si le gusta, póngasela. Y si le queda bien, tranquila. No viva del que dirán. Dígale al que tiene a su lado, no hay que vivir del que dirán. Qué pereza uno no hacer nada pendiente del que dirán. Si le gusta, póngaselo. Hay personas, yo vengo a la iglesia, pero ojalá nadie se dé cuenta. Eso sí, cuando vayan a hacer fotos para subir a las redes sociales, me avisan para yo no dejarme ver. Qué vergüenza que me vean en una iglesia cristiana. ¿Qué van a decir mis amigos? Nosotros no podemos vivir del que dirán. Yo me acuerdo una vez que yo iba caminando, iba para la iglesia. Yo tenía unos amigos bien gomelos. Y yo iba para la iglesia y tenía una Biblia, iba con la Biblia para la iglesia cuando me encontré preciso con la barra de los... ¿Saben qué hice yo? Finalmente, la vergüenza fue toda, porque yo no tengo por qué avergonzarme de lo que soy. Eso, desde luego, eso fue hace muchos años. Estaba yo empezando en el camino del Señor. Estaba yo terminando mi adolescencia. Pero usted no puede vivir la vida por el que dirán. Usted haga lo correcto sin importar el que dirán. Lo importante es honrar a Dios. Cuando usted y yo le damos el primer lugar a Dios, Dios pelea por nosotros y siempre nos va a dejar muy bien. Amén. Muy bien. Y último, Juan 13:34, ¿cómo marcar la diferencia? Viviendo en el amor de Dios. ¿Qué espera de la gente alrededor de nosotros? Si somos creyentes, si tenemos a Dios en el corazón, ¿qué espera la gente de nosotros? ¿Qué es lo que más espera? Que nos vistamos de cierta manera, que hablemos de cierta manera. ¿Qué cree usted? ¿Qué expectativa tiene usted de una persona que viene a una iglesia como esta? ¿Qué expectativa, Héctor? Que esa persona que profesa una fe sea una persona que ame a las otras personas. ¿Cierto? Si Dios, por amor, vino a morir por nosotros, nos entregó su espíritu, ¿qué creen ustedes que la gente más necesita en este mundo? Miren, la evangelización
efectiva es una iglesia que está dispuesta a llevar el amor de Dios a aquel que lo necesita. Porque la gente tiene muchas necesidades, pero la gente, más que necesitar carro, casa y beca, la gente necesita el amor de Dios. Porque el amor de Dios lo suple todo. ¿Y cómo entonces marcar la diferencia? ¿Qué dice? Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Entonces, no solamente que nosotros amemos a la gente, sino que nos amemos entre nosotros. Pero si una persona llega a la iglesia y escucha a alguien hablar mal de otro creyente, ¿cómo la ven? O un pastor hablar mal de otro pastor. O en la misma iglesia la gente odiándose. ¿Qué va a decir la gente? Estos son iguales a todos. Y el mensaje del evangelio es la esperanza para el mundo. Pero el problema no son las denominaciones. Perdón, el problema no es el evangelio de Jesús. El problema somos nosotros los cristianos que no ponemos en práctica el amor de Dios. Porque Dios nunca nos va a defraudar. Amén. Diga conmigo, el amor es una decisión. Y vamos a leer Hebreos 8:10 y con esto terminamos. Hebreos 8:10. Nosotros dijimos al comienzo que el problema de la corrupción, ¿en dónde está? En el corazón. ¿Cierto? Renovamos nuestro corazón, renovamos nuestro pensamiento y nuestra vida va a ser diferente. ¿Cierto? Es decir, podemos marcar la diferencia. ¿Qué dice? Entonces usted dirá, es imposible, pero mire qué dice Hebreos 8, versículo 10 y con esto terminamos. ¿Qué dice? Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, en el contexto nuestro con nosotros. Dice el Señor, pondré mis leyes, ¿en dónde? En su mente, ¿y qué? Y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dígale al que tiene a su lado, hay que marcar la diferencia. ¿Y cuál es la conclusión? Convertir en vivencia la creencia, vivir la fe. Hoy en día la gente está cansada de la religiosidad. La gente ya no traga entero. La gente ya no come cuento de solo conocimiento, solo palabrería. La gente quiere ver vidas transformadas para creer en ese mensaje que usted está transmitiendo. La gente quiere ver que usted es diferente. Usted predica una cosa y usted es coherente con lo que predica. La gente necesita ver gente genuina, transparente. Yo a veces cuento cosas de mi vida aquí y hay personas que hacen fuerza o cuento vivencias o testimonios, cosas que pasan en la misma iglesia y hay personas que hacen fuerza porque yo lo digo. Pero qué mejor que hablar de nuestra propia vida, que es la que mejor conocemos. Qué mejor que decir, yo estaba perdido y llegué al Señor y Dios me rescató. Qué mejor que decir, yo tengo debilidades y Dios me ayuda para yo poder sortear las debilidades. Qué mejor reconocer que decir que muchas veces somos tentados, pero gracias a Dios, Dios nos ayuda a permanecer firmes en Él. Que van a haber situaciones en donde vamos a ser tentados a mentir, a robar, a sobornar, a hacer cosas indebidas. E inclusive muchas veces hemos caído, ¿no?
Cuando hay una flecha con una raya así hacia allá que dice, no gire hacia allá, y usted llega y mira y no hay carros y no hay policías, y usted dice, ah, eso es corrupción. Y más de una vez lo hemos hecho, ¿o no? ¿Cuántas veces cuando el semáforo está en amarillo, en vez de frenar, aceleramos? ¿Es verdad o no es verdad? Yo no lo he hecho, pero ¿cuántas veces usted lo ha parado un tránsito y usted le dice, y de pronto el tránsito le dice, hay 50.000 maneras de arreglar esto? Y usted se pone a pensar que el parte le va a valer mucha plata, que le va a tocar hacer una fila, y usted dice, no, pues yo le voy a dar una ofrenda de amor. Porque a veces llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y nosotros mismos nos damos contentillo con cosas que no son correctas. Queridos, tenemos que marcar la diferencia. Amén. Ya no más mentiras. No hay mentiras grandes ni pequeñas. Tenemos que marcar la diferencia. Puede ser joven, sí. Gustarte cosas de joven, sí. Pero sé ejemplo en conducta, amor, fe y pureza. No está mal en oír música secular, no está mal. Hay que alimentar el alma, el espíritu y el cuerpo. La música de adoración te ayuda a alimentar el espíritu. La música secular con un mensaje neutro te ayuda a tu alma. Desde luego, mientras no vas a cantar, tú eres la chancla que yo dejé tirada, la jarretona, devórame otra vez, aquel viejo motel, nada de esas cosas, pues. Y les hablo de manera franca, porque a veces me da rabia tanta religiosidad en medio de nosotros. Sí podemos marcar la diferencia sin ser religiosos. A veces le prestamos tanta atención a lo externo que no vean en nosotros cosas externas, que lo externo todo esté perfecto. Pero cuando nadie nos está viendo, estamos haciendo cosas indebidas. Y eso no está bien. ¿Qué es lo importante? Lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Y eso se debe reflejar en lo externo. Amén. Porque de Dios nadie se burla. ¿Y qué es mejor, queridos? ¿Ser engañado o saber a qué atener? ¿Qué es mejor? ¿Ser engañado o saber a qué atener? Ahí les dejo ese trompo en la uña. Y oremos. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por recordarnos cosas que habíamos olvidado. Bendice la iglesia, que podamos marcar la diferencia, que podamos ser realmente luz en medio de un mundo que está en tinieblas y sal en medio de un mundo insípido. Permítenos ser coherentes en nuestras palabras, pensamientos, acciones y motivaciones, Señor. Que como embajadores de Cristo podamos dar testimonio de nuestra fe a través de nuestra propia vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permítenos ser una iglesia influyente en medio de la sociedad, entendiendo que no solamente vivimos la fe en la iglesia, sino que en la iglesia nos capacitamos para poder vivir la fe fuera de la iglesia y enfrentar todas las batallas que tenemos que librar en una sociedad secularizada en donde todo está al revés, Señor. Pero permítenos ser testimonio e influencia en medio de aquellos que necesitan del amor de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.